tardes, saludos a todos y a todos a esta edición del Club de Lectores. No nos encontramos con gente sencilla ni fácil hoy, nos encontramos con gente sumamente interesante, como es la compañera Lucía Margarita Cruz, quien es escritora sureña, pero no viene del sur, yo tengo que explicarlo todo, pero más que nada es premio Certamen Literario El Pozo Antillano 2020, ganó en la categoría Poesía y nos hemos hecho amigos muy recientes, muy recientes, pero esto está tan chévere que la hemos traído desde el sur. Y como el sur es el de los pueblos de los brujos y las brujas, llevamos un ratito organizando la cámara porque la cámara estaba haciendo una transmisión de una señal al más allá. Se transmitía solita, nadie sabe cómo, en blanco y negro, intermitente. Así que nos estaba pasando un mensaje, nosotros lo copiamos, vamos a analizarlo ahorita y vamos a trabajar con ese mensaje. Dicho eso, compañera, bienvenida, Lucía Cruz, ¿cómo usted está? Pues muchísimas gracias, muy bien, feliz de compartir con mis nuevos amigos del Post Antillano, honrada por esta invitación y contenta, agradecida, muy agradecida ¿verdad? Porque me invitaron y estoy aquí con ustedes y vamos a hablar de muchas cosas interesantes, quizás hasta del más allá, porque eh, la cámara estaba dándonos mensajes ocultos. Bueno, muy bien. Estamos grabando hoy como parte de los proyectos que hacemos todos los sábados a las 2 de la tarde por 2 años consecutivos. Esta es nuestra cuarta jornada. Estamos ya como en el mes 18, 19. Esta temporada corre hasta diciembre. Y bueno, nos llena de honra haber hecho un proyectito sencillo de discutir la literatura puertorriqueña con escritores y escritoras locales. Así que lo hemos pasado bien y hemos tenido una participación muy interesante de muchos seres viejos y viejas queridos y nuevas queridos. Pero lo importante es escribir y que tengamos de qué hablar. Y hoy te contamos contigo, Lucía, quien, como indiqué, eres premio Certamen Literario de Microliteratura 2020 del PEN, no, del PEN son otros, de nosotros, del Pozo Antillano, en la categoría de poesía. Pero hoy vamos a hablar de un libro que yo creo que es como híbrido, porque aunque tiene muchos poemas, después tiene unos microrelatos, relatos breves, cuentos o expresiones, por decir algo, expresiones del imaginario espiritual tuyo, son conversaciones que tiene. Y nada, me gustaría conocerte, pero yo que no te conocía mucho, siempre me hago una pregunta, porque te voy a decir lo que me impresionó de tu libro, que el libro que estamos conversando, como se dijo en la promoción, es Los que me hicieron mi cuna. Es un libro muy extenso de poesía y esa parte me pareció interesante. Y después tiene una última sección sobre microrelatos, por darle un término. Pero yo te hago una pregunta. ¿Qué es el poeta para ti? ¿Qué es ser poeta? Sí. Eh, sentir profundamente. Para mí, sentir profundamente y libertad. La poesía para mí es libertad. Siempre yo creo que, ¿verdad? No es la primera vez que me hacen esta pregunta y siempre pienso en lo libre que yo me siento cuando escribo, ¿no? Y también siento que la poesía nos permite darle voz a los sin voz, ¿no? Y yo creo que por ahí va mi propuesta. Libertad, sentir profundamente todo tipo de sentimientos, desde el más amargo dolor hasta la más profunda alegría, eh, y cantarle a esos sentimientos que al fin y al cabo son los que nos mantienen vivos. Creo que por Sí, ahí. sí, tienen una. Ahora voy a abrir cada concepto que has traído. Uno es el de la libertad, que pues me vas a tener que permitir un viaje, porque yo estaba hablando de esclavitud, estaba dando clases esta mañana. Tú y yo compartimos también que somos profesores universitarios y por ahí hemos Ah, conversado. Así que yo doy sí, una clase sabatina y me voy en un viaje con los estudiantes sobre el concepto del hombre y la mujer esclavizada y la muerte. Y les preguntaba a ellos cuántos cementerios de personas esclavizadas tú conoces, de esclavos,
hombres o mujeres. Y ellos se quedaron así, decían, oye, no conocemos ninguno, pues nosotros conocemos los cementerios municipales, que son los históricos, y luego ahora los cementerios privados. Pero un cementerio de esclavos no conocemos. Conocemos asentamientos de indígenas donde estaban los cuerpos concentrados. Un cementerio. Que yo traigo eso porque tú vienes del sur y el sur fue una de las áreas más fuertes. Eres invitada a vivir en el sur en esta etapa de tu vida. Y es una de las áreas donde la esclavitud fue más fuerte en Puerto Rico. Hay mucha literatura que habla sobre eso, pero también las culturas contestatarias, sobre todo la cultura de lo que son los primeros filósofos o pensadores afrodescendientes, afroboricuas del siglo XIX, en particular Eleuterio Derque, de Guayama. Y entonces te pregunto, ¿por qué la libertad? Y ahora después te lo voy a explicar a la luz de tu libro, que lo leí, pero quiero saber eso de por qué la libertad. Bueno, porque la poesía no tiene, para mí, la poesía no tiene frontera alguna, o sea, como la misma imaginación del hombre. Y cuando yo escribo, yo me siento completamente libre porque quizás, o sea, mi poesía dice lo que quizás yo como autora no me atrevo a decir, ¿no? Quizás viendo este concepto, ¿no? Donde, por ejemplo, Julia de Burgos pues fue una de esas primeras poetas que yo leí y cuando leí por vez primera hace muchísimos años a Julia de Burgos y vi esa diferencia, ¿verdad? Entre lo que Julia era, ¿verdad? Y entre lo que era su poesía, a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Y muchas veces me han dicho que la voz poética de mis poemas es muy fuerte, ¿no? Sin embargo, cuando me conocen, pues como que la divorcian, ¿no? Un poco la voz, obviamente, y la persona, ¿no? Y yo creo que la poesía me permite, tal y como lo acabo de mencionar, número uno, no le veo fronteras a la poesía, a pesar de que hay muchísimas teorías de forma, ¿verdad? Los metros clásicos, etcétera. Yo, cuando escribo, yo no estoy mirando la forma en ningún momento, sino el mensaje que quiero transmitir, ¿no? O la voz que quiero que se escuche. Y yo me siento libre, me siento feliz cuando yo escribo, ¿no? Yo creo que esa es la respuesta más orgánica que te puedo dar, la más sincera. Yo me siento feliz. Y si la voz de mi poema es triste, me siento profundamente triste. Que yo creo que por ahí yo no tengo estructura cuando escribo, no tengo un método, ¿no? Y puedo seguirlo, ¿no? Porque yo pues conozco, pero en realidad yo me siento libre. Esa es mi respuesta. No sé si te la conté. No, me parece, el concepto de libertad es muy fundamental para nosotros en este país, porque hemos tenido múltiples libertades, pero no hemos tenido todas las libertades, que está ahí presente. Pero dentro de esa conversación, entonces, juega y lo estipulamos, como hablan los abogados. No soy poeta, pero leo poetas. Pero si estipulamos entonces también en tu trabajo, en este texto, los que me hicieron mi cuna, entonces hay una expresión, y voy a usar el concepto del canto, vuelvo ahí, porque hay una expresión muy interesante en las primeras 4 o 5 partes del trabajo, que es hablar desde la perspectiva de expresiones temáticas que te permiten a ti entonces recoger muchos asuntos de la vida diaria. Y que este libro, que se divide en 6 secciones, ¿verdad? Las primeras 5 secciones, que voy a decir los títulos, que me parecieron interesantes, son las siguientes. La primera es Mi familia y mi barrio, sección primera, que es poesía. La segunda es Mi mundo y su grito,
la tercera es la naturaleza, la cuarta es los juegos, la quinta es los héroes y heroínas de mi patria. Estas 5 primeras partes hacen en poesía sobre expresiones que a mí me provocan sobre asuntos desde la vida diaria hasta los héroes y heroínas nacionales. Ahora bien, Sí. cuando pasas a los días, entonces es otro cambio, porque son como, tú los definirás, recuerda que yo no soy nada, yo simplemente opino, pero son como unos microrelatos que rompen un poco con lo otro, pero temáticamente se juntan, y lo voy a explicar ahora. Entonces, me gustaría que me explicaras eso, porque primero, el concepto de libertad, voy a hacer un chistecito, pero como tú vienes del sur lo vas a entender. Solo Ajá, el hombre y la mujer esclavizados lo entienden inicialmente. El amo no lo claro. entendía. Es un problema Ujú, de ser indígena, mujer blanca prostituta o afrodescendiente traído a este continente. El primer verbo, el primer sustantivo, el primer adjetivo que yo voy a ser libre, yo soy un hombre libre, yo lucho por ujú. mi libertad. Así que ser libre en la expresión literaria para mí es un acto político, pero eso es para que lo piensen. Pero segundo, Eh, el canto me interesa más porque esto no me lo inventé ahora, esto no, leí no. hace varias horas atrás y yo dije, oye, qué interesante, yo que no te conozco, yo que producimos esto y voy escuchando a otras personas y quería hacerte esa pregunta, ¿qué es el poeta? Porque de verdad me impresiona un libro que le dedicaras tantos poemas, que es como así una expresión fuertísima, ¡boom!, de cosas, pero son poemas de vida diaria. Pero entonces cuando tú usas el canto, yo me voy a un viaje, así que vívetelo. El Ajá. canto es una expresión que nos une a nuestros ancestros, no Ujú, los que llegaron después, sino los originales, los taínos, porque el ujú, canto era parte de esa cultura. Es decir, ellos no son ni europeos ni nada, pero ya ellos tenían expresiones culturales. ujú, Y el canto en el hombre y la mujer esclavizado en el barracón fue un gesto de protesta. Se ujú, cantaba para protestar. Y de ahí evolucionan en la vida los famosos belenes y otros movimientos culturales que son bien importantes. Ahora ujú, bien, nosotros cuando hicimos las protestas del verano pasado, ¿te acuerdas? Cuando estuvimos en el puente aquel día de julio 14 o 15, que estábamos protestando en el ujú, puente, la gran marcha ujú. de mucha gente, lo más que hicimos fue cantar. Sí, Cantábamos himnos nacionales, cantábamos sí. la canción de salsa de Andy Montañez de Puerto Rico, patria mía. Ujú. Entonces la gente la cantaba en el unísono. Y que cuando tú hablas, tú dices que cuando hablas sobre tu trabajo, tú hablas del canto. Y yo eso lo cogí inmediatamente como que esto empezó con un mensaje subliminal en blanco y negro. Pues yo digo, mira el canto. Explícate. Pues mira, el libro tiene su historia porque es el cúmulo pues, de producción literaria de muchos años. O sea, el libro no fue que yo dijo que voy a hacer un libro y voy entonces a ir parte por parte. De hecho, el texto, ya mismo voy con el canto porque tiene algo que ver. El texto, su título iba a ser Secta de mí, que de hecho es un poema que está incluido en el texto. Se llama Secta de mí, ¿no? Porque un día estaba pues pensando, reflexionando sobre el sectarismo y cómo nos ha dividido, ¿no? Y que cada secta tiene como que sus postulados, sus mandamientos. Y entonces el texto originalmente, cada parte iba a ser un mandamiento, ¿no? Un mandamiento. Pero ¿qué pasa? Luego, a mí me encanta la música del Caribe colombiano, sobre todo, ¿verdad? El vallenato, ¿no? A mí me fascina el vallenato y siempre he estado, ¿verdad?, pendiente a su evolución desde los primeros juglares en Colombia, Francisco el Hombre, ¿verdad?, aquel que tocaba el acordeón y tuvo un duelo aparentemente con el demonio, ¿no? O sea que viene también de toda esa mitología del Caribe, ¿no? El canto. Y hay un vallenato muy bonito que se llama Volver al Valle. Y entonces en el coro dice,
una mujer que mece una cuna, un bardo que le canta a su pueblo, un valle que ilumina la luna, etcétera, etcétera, que ese es uno de mis vallenatos favoritos. Y esa imagen de mecer la cuna se me quedó acá, ¿no? O sea que de por sí, obviamente también gracias a la colaboración de mi editor, el doctor Edgardo Machuca, llegamos a un acuerdo y uno de los mandamientos del texto al principio, ¿verdad? De secta de mí, se iba a llamar jamás olvidaré a los que mecieron mi cuna. Ese era la primera parte del texto. Y entonces, pues lo reflexionamos, ¿verdad? Y decidimos que el texto se iba a llamar Los que mecieron mi cuna, ¿no? Pero fíjate que está atado a un canto vallenato. En adición, el texto también sufre cambios porque ya no eran mandamientos, sino que cada parte básicamente iba a nombrar a los que mecieron mi cuna, ¿no? Y las cunas generalmente se mecen. ¿Cómo se mecen? Obviamente dándole movimiento y cantando, ¿no? Así que yo creo, obviamente, ¿quién meció mi cuna? ¿Quién me cantaba? ¿Verdad? Cuando yo estaba en el estado más puro, ¿no? La niñez, mi familia y mi barrio. Más adelante, el libro comienza, yo veo el libro también como del micro al macro, ¿verdad? Es un texto que comienza, esos primeros poemas son como inocentes, hay como una inocencia envuelta, hay una nostalgia, ¿verdad? Como estamos siempre extrañando ese cántico de la cuna, pero después se va despegando, ¿no? Se va despegando hasta irse a, sobre todo esa última parte de poesía, que es la de los héroes y heroínas de mi patria, que ellos mecieron mi cuna, ¿no? Obviamente de la mano de mi padre. Mi padre mecía mi cuna y me hablaba de ellos, ¿no? Y por eso entonces, pues los conozco. En cuanto a los días, también. Para un momento. Sí, yo no había interpretado la cuna, pero has abierto el tema de la cuna. Y la cuna, pues la cuna original que nosotros todos conocemos es la del niñito Jesús, ¿verdad? Esa, la del pesebre y donde lo tienen, es una cuna. Está bien, pero esa no tenía movimiento. Pero esa cuna es muy interesante porque la misma hace algo chévere que es permitirnos pensar en el lugar de origen, porque la cuna lo está jugando como el lugar de origen. Por eso es que dicen, esa mujer viene de una cuna de oro, porque viene de un origen de un estado superior económicamente que nosotros. Ella viene de una cuna humilde, es lo contrario, ¿ok? Que juegan con eso, me parece interesante, pero la cuna como el lugar de origen, y perdóname porque tocaste la fibra correctamente, es decir, hiciste un lanzamiento y tengo que batearla. De la misma forma que me hablas del Caribe colombiano y el vallenato, y esa canción del valle no la conocía. Yo no sigo tanto el vallenato, pero he sido influenciado por el vallenato por vida personal por muchos años. Me parece interesante porque entonces la relaciono con la canción de Rubén Blades, cuando dice, todos vuelven al lugar donde nacieron, al incomparable de sus ojos, todos vuelven al lugar donde nacieron, pero el tiempo del amor no vuelve más. Así que esa conversación, y tercero, y esto es un viaje que sí tengo, porque estoy dando clases formativas en la universidad ahora mismo, y dentro de esa conversación, pregunta clásica, ¿cuál es la tecnología más vieja que todos nosotros tenemos? El lenguaje. Esta es la tecnología más ancestral que viene, que nos antecede. Nosotros cogemos el lenguaje, y el lenguaje verbal, no verbal, simbólico, etc. Pero el lenguaje, te educan a ti cuando tú naces, yo nazco, en esos primeros 6 meses, es el lenguaje más hermoso, es el lenguaje del amor. Ay, mira mi nenita, ¿cómo se llama? Se llama
Patricia, ay, Patricia, qué cosa más linda que lo ay, la niña de mamá, la niña de papá, y te amo, te amo, te amo, te amo. Ah, claro. eso es con lo que Mm, nosotros aprendemos a vivir, con el lenguaje del amor. Así que en la cuna yo aprendo la ujú, tecnología más vieja, que es el lenguaje, y aprendo el lenguaje ah. desde su forma más hermosa, desde el amor. No le estoy idealizando, puedes manejar eso. Así que nada, sigue hablando, ahora te desinterrumpo porque me tienes aquí viajando. Qué chévere, adelante. Pues pues me gustó eso que mencionaste de la cuna, ¿no? Que ahí es donde aprendemos el lenguaje más ancestral, pero sobre todo, tal y como mencioné anteriormente, somos en la cuna está nuestro estado pues más puro, ¿no? Hay una pureza, de hecho, se ve en la portada del libro que a mí me encantó. Es una obra que se llama Flor del Caribe 2 de Pablo Marcano. Y si se fijan en la portada, no sé si la puedo enseñar por aquí. En la portada tenemos a una mujer, ¿verdad? Mirando a una niña y esa niña está con una muñeca, ¿no? Está mirando, ¿verdad? Al pasado. Y, y yo creo que los que me hicieron mi cuna, eh, y vuelvo al concepto del canto, porque es que en realidad el canto está bien ligado, ¿no? El canto como desahogo, ahí hay mucha poesía que trabaja temas, sobre todo en la segunda parte, trabaja temas contestatarios o trabaja Sí, temas, pero ¿perdón? eso voy luego. Pero es interesante que no tienes lo que en inglés llaman los lullabies, que son las canciones de cuna, Ah, a sí, menos que me confunda yo, pero no está. Y eso ahora que te escucho, tú sabes, dije, esa es la segunda parte del libro, las canciones que me cantaron en mi cuna. Porque en este trabajo hay ahora una representación de eso, pero no hay esa expresión. Sigue, por favor. no, como una canción de cuna como tal, pues no hay, eh, pero sí, por lo menos en esa primera parte, pues es la más, yo considero que es la más íntima, porque es la que más está ligada, pues literalmente a lo que es la cuna. Y los días, que es la última, los que me hicieron mi cuna, ¿verdad? Pues los días me hicieron mi cuna. En esa parte yo hablo o presento esos microrelatos que yo también le llamo memorias, ¿no? Unas memorias porque algunas surgen de algo que yo vi y otras surgen de pues experiencias, ¿no? Experiencias sobre todo en mi barrio de origen, el barrio La Plena de Salinas, sobre todo de las tradiciones. Y esas tradiciones, Día de los Reyes Magos, la Navidad, eh, las fiestas patronales, siempre había, todavía hay, mucha música, ¿no? O sea que también eh, la música está presente, ¿no? Pero obviamente al principio es esa canción de cuna suavecita, pero luego la cuna se sigue meciendo y el niño ya en la segunda parte o la niña o quien sea, ¿verdad? Se va a despertar, ¿no? Porque ya entonces empieza el mundo y su grito, ¿no? Y el grito es parte del canto. Y en el mundo y su grito se grita por la injusticia. Secta de mí es el primer texto de ese libro donde eh, hay un mensaje, ¿verdad? Para aquellos que creen tener título en la poesía, ¿no? Luego viene Selfie, que es un grito pues a la liberación a liberarnos nosotros de la tecnología con los selfies, pero también hay un mensaje social, o sea que se sigue gritando, se sigue cantando. Luego en el suelo que piso, pues se habla de la fiesta que se hace, ¿verdad?
en el 4 de julio, en la independencia de los Estados Unidos. Más allá sigue con La ciudad, Mujer Camino. Lo estoy mirando porque tal y como lo acabas de decir son muchos. Entonces como que no recuerdo el orden de cada uno. Más adelante, ¿quién meció mi cuna? La naturaleza. Y entonces ahí hay un canto a la naturaleza, pero ese canto está sumamente atado a lo que es el amor, ¿no? El sentimiento del amor. Más adelante vienen los juegos. ¿Quiénes me hicieron mi cuna? Los juegos. En aquel momento, ¿verdad? Cuando se mece la cuna de un niño, generalmente a veces hasta se bromea, se mece más lentamente, se mece más rápido, y eso personalmente yo lo viví con mis hermanas, con Luz y Carmen. Como yo soy la menor, ellas pues me dormían, pero me hacían la maldad de que me hacían la cuna mucho más rápido, y creo que al pensar en eso decidí entonces incluir poesía que fuese quizás, no sé si llamarla experimental o una poesía más lúdica, siglemas, ¿sabes? Otro tipo de estrofa, no necesariamente verso libre. Más adelante, los héroes y heroínas de mi patria, que ahí entonces obviamente está el grito mayor, ¿verdad? O el canto mayor a esas personas que se han sacrificado por lo que creen, sobre todo pues por la libertad de Puerto Rico, por la descolonización, por la independencia, y los días, entonces, tal y como mencioné, la música no está muy envuelta en el texto. Bueno, así yo lo veo, pero no es como yo lo vea, es como lo vean los lectores. Al fin y al Fíjate, cabo. yo te voy a decir, la apertura, que es la primera sección, que es la que se titula Mi familia y mi barrio. A mí me trabajaron varias cosas ahí. Uno, por lo que te digo, era como muy cotidiano, muy de vida inmediata. Y ese poema a Sí. Salinas, yo conozco Salinas bien, yo conozco esa costa por distintas razones, pero yo pescaba en Arroyo un poco antes, si uno viene de aquí, del pueblo este del campo llamado San Juan. Pero dentro de esa conversación a mí me gustó mucho Nostalgia. Si quisieras leerlo, sería Nostalgia. chévere. Y luego me gustó entonces la sección, nosotros pues puedo tener distintas impresiones, pero los héroes y las heroínas, te lo tengo que decir, y esto, nosotros estamos haciendo esto, llevamos 6 meses de trabajo virtual, porque la tercera temporada la tuvimos que hacer virtual eventualmente, pero nosotros nos reunimos en distintas librerías del área metropolitana a discutir esto. Y hay una pregunta base que siempre habíamos dicho, que era la de la intervención de la escritora y escritora en el diálogo con lo político, no con lo político nacional, sino con lo político inmediatamente, asumir posiciones. Y de repente yo, pues me quito el sombrero cuando veo a alguien que sin entrar a la pregunta ya la asumió, porque eso no es fácil aquí, ¿está bien? No todo el mundo lo asume. Y hay distintos debates literarios, yo no voy a entrar en esto ahora, pero me pareció interesante que le dedicaba a Luis Campo, a Rafael Cancel, a Lolita Lebrón, a Oscar López, y me falta uno. Y Ana eso me Belmont. pareció, y a Ana Belén, que me quedé pensando cuál es el estatus de ella, y si ya salió, pues yo entiendo que sale este año, si no ha salido todavía. Así que quisiera saber primero si nos puedes hablar de Nostalgia y después esa cuestión de asumirte políticamente, lo cual a mí personalmente pues lo respeto y lo valoro, ¿entiendes? Lo respeto y lo valoro. Ok, pues voy a buscar Nostalgia. Pues mira, Nostalgia surge eh, porque cuando yo me caso, yo pues abandono el barrio, ¿no? Abandono el barrio y ahí yo
Obviamente jamás me voy a comparar con Llorens, pero está ese famoso poema de Llorens cuando él se va, ¿verdad? Y ve a su madre diciéndole adiós. No, ahora mismo se me escapa el nombre del poema de Llorens, el de la Jaquita Valla, con la Jaquita Valla, papás de Cundiamores, y entonces su madre le decía Cuando salí adiós. de Collores, cuando salí Cuando de salí Collores. de Collores, sí, Dios mío, cuando salí de Collores. Y entonces, cuando yo me fui del barrio, me voy a vivir a Salinas, pero en el área del pueblo, ¿no? Y Salinas es un pueblo bien árido. Y cuando miraba alrededor y pues no, ya no estaba el río, que yo tengo, bueno, la gente, mis lectores, pues saben, han leído mucho de La Joya. La Joya, pues, es un río que está en la parte de atrás de mi casa. Y yo, pues, salía al patio y ya estaba el río, ¿no? Árboles frutales, ¿no? Y entonces, eh, cuando yo me mudo, fue un choque para mí. Fue un choque porque yo siempre veía el pueblo, la ciudad, que de hecho también hay un poema bien corto que se llama La ciudad, eh, donde yo pues presento, la voz presenta que hay una vorágine de angustia bien vestida en la ciudad, ¿no? Y así lo dice el texto. Hay una vorágine de angustia bien vestida, ¿no? Yo venía de la tranquilidad del campo y, y pues yo me asomaba, no veo, solamente veo cemento, ¿verdad? Alrededor, y miraba hacia las montañas, ¿no? Y entonces surge nostalgia. Extraño a mi barrio del ritmo, su sencillez, sus colores, el café mañanero, sus olores, las frases dulces o desbordadas de risa que nunca callan su aire, el grito jubiloso por un golpe de quebrada, los caminantes sin rumbo que ya se han ido, y los rezos de las tardes transformados en lloviznas que se han congelado en las entrañas del monte. Su admirarse por todo y sorprenderse por nada, porque todo lo ha visto en sus espejos de luna, pues en su añeja sabiduría, como el pitorro más fuerte, se ha eternizado en refranes que son rumores de río. Barrio, barrio del baile, cadencia de soles y curvas, suave plantío de lomas y llanos de puro horizonte. Desde acá, desde la costa, me saludan tus montañas, tus caminos viejos, arropados por la plata del rocío, no me extrañan, pues los recorro en segundos cada vez que intento desmenuzar mi espíritu. A mí me gustó mucho ese poema. Y ahora que me explicas, me gusta más. Y aunque parecería un sinsentido, pero el movimiento geográfico de un punto a otro cambia la historia. Y esa relación con el río, en un municipio tan árido como Salinas, con un municipio tan pesquero como Salinas de Costa, porque también es pesquero, y esas Claro. comunidades que hay en esa costa, en Salinas, Juanadía, Arroyo, Guayama, que son lugares olvidados de Puerto Rico, eso sí que son olvidados. Sí. Normalmente no llega nadie, salvo que usted los conozca. Yo conozco bien esa área, trabajé mucho tiempo por ahí. A mí me encanta y me parece y me provoca una situación de recuerdo, nostalgia como recuerdo. Y Como que recuerdo. eso está por ahí. Y entonces, no hemos hablado de tu vida, de tu otra vida, que es el profesional, ser académica, tener títulos universitarios como un doctorado. Este, pero yo vuelvo a la canción esa, que es la de Rubén Blades, todos vuelven al lugar donde salieron, al, ori- al, ¿cómo es? Al olor inconfundible de tu son, algo así es que él dice. Y yo creo que eso es interesante porque en esa memoria, que es y es una memoria de un recuerdo, que es una nostalgia, uno nunca, voy a cambiar ahora de texto, uno nunca olvida al país natal, ¿está bien? El país natal del poema de Andrés César.
Así que, pues eso me parece, me gusta. Pero dentro de eso, es que tenías unos referentes en tu trabajo, y ya yo te digo, yo no soy poeta, pero yo leo, y leo las cosas, y entonces me pareció curiosa esa sección de los héroes y heroínas, pero el Mirario ya en muchas generaciones no está, o se habla de otra forma, o se problematiza. Y la figura de Albizu, que es donde empieza en el primer poema, es una figura esencial también para mí, esencial para ti, por lo que leo, Ujú. pero también culturalmente es un diálogo de comunicación. Ahora te doy un ejemplo para que lo veas. En los Ah, trabajos que yo he hecho de Ismael Rivera, eh, yo no puedo invisibilizar que Ismael Rivera nació independentista, nacionalista y murió independentista. Y eso es bien importante porque tú dices que él nunca habló de Albizu en sus canciones, pero él siempre habló de la dignidad de la nación, de la patria, de la soberanía. ¿Sí? ujú. Y que él no tenía que mencionar a Albizu para decir que Albizu lo tuvo en sus piernas porque el papá de él era cadete de la nación y lo llevaban a los mítines de Albizu en la década del 30. Eso es fáctico, eso los Rivera no te lo cuentan. Pero de esa misma forma, cuando uno ve a alguien que sí hace una mención y que pues destaca a Oscar López, ¿verdad? O Ana Belén, que es una conversación mucho más compleja y reciente, uno Ujú. dice, pues esta persona tiene una posición, tiene una postura social, política, que en los debates que hemos tenido es una posición desde la perspectiva de la escritora que dice yo asumo una posición en el debate nacional. Que me Ujú. gustaría que cambiáramos a ese punto de que es cómo tú te asumes. Una cosa es la nostalgia del recuerdo, con mucho respeto, y si quieres me confundo, pero que hablaba el propio Ismael, distintas canciones, pero la canción de Colobó, que es la canción de Loíza Aldea, allá en Colobó, todo es bonito, todo es, y yo vivo en una Ujú. yo vivo de forma soberana allá en Colobó. Entonces, pues, claro que vivir de forma soberana, es un territorio de cimarrones. Claro, Colobó es un territorio de cimarrones que se asumieron libres. Y él claro. habla de esta paz soberana, de esto vivir allí sin una presión. Que nada, me gustaría que exploraras eso, porque aquí se invisibiliza. O sea, tienes una escritura que le dedica un capítulo del independentismo nacionalismo puertorriqueño, entonces vamos a hablar de otras cosas. No, yo quiero que hablemos de eso. Mira, te traigo el tema y empieza a flashear tu cámara, empieza a prender y apagar de nuevo. Está bien. Ahí vienen los mensajes, ahora está todo en colores, pero está prendiendo y apagando. Sí, sí, le está entrando, ¿verdad? Eh, se está impresionando. Sí. Bueno, pues mira, los poemas de esa parte han surgido, surgieron, como te mencioné al principio, esto ha sido el libro, el libro es un cúmulo de trabajo, ¿verdad? O sea, de muchos años. Y entonces, este, en Salinas hay un monumento a don Pedro Albizu Campos, de los pocos monumentos que hay en Puerto Rico. No sé si lo has visto, me imagino que sí. ¿No lo has visto? Ahí es una estatua preciosa de ¿En dónde Albizu. está? Eso queda ¿En dónde está? camino a la playa, en el nuevo cruce que hay en Salinas, que se sigue directo para la playa. Esa estatua es maravillosa. Te No, invito no la he a... visto. Sí, sí, no la he visto. Pues yo pertenezco Tomo al... nota y lo valoro. Esa, ¿sabes? Tomo nota. Yo lo voy a ver. A ver, sigue. Es maravilloso. Eh, yo formo parte del Comité Plaza Monumento de don Pedro Albizu Campos y todos los años, ¿verdad? Desde hace, creo más o menos como 6 o 7 años, no tengo la fecha clara ahora, se presenta o se celebra, se conmemora el natalicio de don Pedro Albizu Campos. De hecho, el sábado pasado, pues, hubo una actividad virtual donde yo declamé Monumento Vivo, que es el primer poema que aparece, ¿no? Y Monumento Vivo surge de ese monumento, ¿no? De esa estatua de don Pedro Albizu Campos. Una noche yo venía de la farmacia en el pueblo y miro, ¿verdad? Entre la luz y la oscuridad de los semáforos, veo ese monumento tan hermoso de don Pedro, ¿no? Con el puño en el aire, y a la vez lo vi tan solitario. Y,
y pues surge Monumento Vivo. Ahí yo me imaginé que en la noche, porque yo pasé, era un poquito, no sé, 8 o 9, un día en la semana, donde en Salinas pues no hay quizá mucho movimiento, en ese cruce, y yo lo vi solitario. Atrás vi el llano costero, me lo imaginé repleto de caña, ardiendo. Y, y pues yo dije, don Pedro está aquí hasta más o menos las 9 o 10 de la noche. Ya a esa hora, él se baja de esa, ¿verdad? De esa muralla o de esa columna y él se va a caminar por Salinas, ¿no? Yo mirando, esperando la luz, era que verde, y yo lo miraba, y de ahí surge, o sea, que don Pedro es el único monumento vivo, vivo en Puerto Rico. Lo menciono porque pues sus ideas todavía están vivas, ¿no? No todo el mundo las asume ni tiene el valor de asumirlas. Sobre todo, bueno, sobre todo quizás en este campo literario o en la vida diaria. O sea, tú preguntas a alguien quién es Albizu y mucha gente no sabe ni quién es. Y si le mencionas nacionalismo o independencia, te van a mirar bien raro, ¿no? Eh, pero ¿verdad? Esa es la historia del por qué surge Monumento Vivo. El resto de los poemas fueron surgiendo pues también por diferentes actividades en las que he participado. Eh, la de Hombre Libre, el poema de Hombre Libre, que fue a don Rafael Cáncer Miranda, yo tuve la oportunidad de declamárselo a él y él se levantó y es algo que olvidar. Entonces él dice, él reacciona a mi poema y dice, el imperio yanqui no sabe con quién se está metiendo, con las letras de esta muchacha, ¿verdad? ¿verdad? Fue un momento muy emotivo. Ya los demás, Oscar, con la lucha, ¿no? La excarcelación que fue hace poco, pues me inspiró también a escribirle y a verlo como un guayacán, ¿verdad? Un árbol fuerte, con sus raíces bien puestas. Y Ana Belén, pues es un caso que mucha gente no lo conoce. Y pues me enteré de él a través de las diferentes actividades. Pues implica, pues yo sí pues asisto a diversas actividades que tienen que ver con el ideal de la independencia. Y aunque en un país como este, una colonia, ¿no? Donde independencia da miedo, el cuco, a mí la palabra independencia desde pequeña a mí me parece muy normal, pues porque mi papá, mi papá cree en la independencia y desde pequeña, pues me hablaba o sea, no me adoctrinaba, porque no era la forma, pero mi papá también escribe, canta, era maestro de historia y de español, ¿no? Siempre estuve rodeada de letras patrias, eh, y pues por ahí yo creo que viene, yo no tengo miedo de asumir postura, yo creo que en ningún tema. Eh, y la literatura es un vehículo también pues para asumir posturas o decir, mira, yo creo en esto. eh, y qué mejor que embellecer lo que tú crees, ¿verdad? Con metáforas, con imágenes. Eh, yo creo que por ahí va el asunto. Muy curioso, te voy a dar una anécdota que no sé si maneja, pero es que me da mucha cuerda hoy. En el 1979 en Nueva York ya habían Ah, salido los expresos políticos del ajá, 1954 y estaba Rafaelito, entre otros. Y Rafaelito en un club comunitario en algún sitio por el Bronx, por ahí para arriba, y la comunidad puertorriqueña de Nueva York les está haciendo un homenaje a todos los compañeros. Y en el homenaje está cantando Ismael Rivera. Un detalle ajá. histórico. Un detalle Ujú. está en YouTube, lo puedes ver. Así que Ismael le canta una canción que a mí me parece extraordinaria, por una canción de la nostalgia, que es De todas maneras Rosa.
Es una canción que es Rosa la flor que te entrego, pero es una canción que él se la dedica a Rosa Bonilla, que es una líder comunitaria de El Chorrillo, Panamá, que habrán tenido alguna relación de afinidad. Desconozco, no lo he investigado, no es un tema que he querido investigar, pero él la tenía en homenaje siempre. Y Rosa es una mujer evidentemente afrodescendiente, pero evidentemente que no haya duda. Y ahí es que Ismael va haciendo muchas cosas. Entonces, él escoge esa canción, que es de todas maneras Rosa, que aunque uno piensa en la mujer, lo que está hablando te entrega una rosa como un acto de reconocimiento a tu dignidad. También por una canción muy bonita de Tite Curet Alonso. Cuando termina la canción, que está todo el mundo en el centro comunitario aplaudiendo y de alegría, Rafaelito se para, que era un hombre joven en ese momento, y viene y se le acerca y lo abraza y le da un beso en el cachete y le dice al público en el micrófono: he aquí un hombre libre, este es un hombre libre, que viva el cantante Ismael Rivera. Eso Ah, para mí es esencial, porque en la historiografía, ahora te hablo como escritor también, yo me he dedicado en los últimos años a escribir de novelas de salsa. No es las únicas que he escrito, pero he escrito ya unas cuantas. Estoy en la última que cierra todo ese diálogo. Es un proyecto que quise hacer y estoy culminándolo ahora. Ya hice 4, pero estoy en una quinta que no esperaba, pero tengo que hacerla. Y he estado en eso en los últimos meses. Y dentro de esa conversación entonces, cuando uno descubre que aquí la gente no habla mucho de salsa, cuando es el ritmo nacional, pues tú dices, aquí hay un problema. Como aquí aquí. muchas veces nadie le dedica un capítulo de un libro de poesía a hablar de los distintos héroes y heroínas. Por lo tanto, aquí hay otros problemas. Y algo que está presente en todos tus trabajos, en los de poesía, en este texto, lo que me hicieron mi cuna, que tú hablas, independientemente de que no tengas un lullaby, una canción de cuna, pero tú integras en todos tus poemas la noción de que hay un ritmo en movimiento y tiene una musicalidad silente, por decir algo. Que yo te relaciono lo uno con lo otro. Yo a Ismael lo venero, lo respeto en todo, lo respeto por un mayor, lo que representa ser un mayor en la cultura oricha. Pero también respeto y quise mucho a Rafaelito porque era amigo de mi familia. No por decir a Oscar, que le tengo aprecio, a Lolita, que la conocí, a Elviso no lo conocí, y a Ana Belén, porque se confunde con otra amiga escritora, que es Miriam Montes Monk, que son Ajá, primas. prima, sí. Y Miriam ha estado muy fuerte en el movimiento pro excarcelación, que creo que este es el año de la excarcelación natural. Tengo que corroborar ese dato, pero creo que se pasa en el 2020. Que dentro de eso, yo creo que nosotros vamos entretejiendo, concatenando mucha información, uno porque somos un pueblo bueno, es decir, que aquí todo el mundo se conoce, esto y lo otro, pero los que se conocen, si no hacen el intento de hablar de los que conocemos, pues los invisibilizamos. Y yo Sí. valoro eso porque uno invisibiliza. Así que voy a reconocer eso en tu trabajo, en este poema, eh, y, y ojo, o sea, no te di yo, había un jurado, pero yo lo digo en el yo colectivo, que te dimos un premio este verano por un poema que todos los del jurado que lo dieron en el CE, porque era 3 líneas y ¡fuáquiti! Rompe por ahí, ¿entiendes? Ajá. Este, Así que dentro de esa conversación, yo creo que es bien importante pensar que no pasa en vano lo que estamos haciendo. Y en la medida de que Puerto Rico tiene una larga tradición de poesía contada. O sea, no estoy diciendo voy a declamarla, es poesía contada, porque aquí cae un momento y vienen los poetas. Yo no le había puesto atención a eso desde hasta el 2016-2017, pero es una tradición de algo que mencionaste sobre Colombia, de los juglares, de todos los trovadores y todo, que en Puerto Rico ya es el siglo XVII más o menos, el siglo XVIII. Pues dentro de esa conversación yo creo que es interesante decir, bueno, yo lo asumo y asumo una postura, me identifico, no invisibilizo. Yo creo que No ahí, hay- la idea de tu trabajo es algo que me trabaja positivamente, porque de que yo, me gano de reconocer que yo vivo en una colonia, buena o mala,
si cuando yo escribo pudiera haber estado escribiendo en Mongolia o en Beirut, porque no tiene ninguna relación, sea un sujeto colonial, si yo voy a ujú, escribir temas globales. Pues no, ujú, mi condicionamiento de vida me determina, por decir algo, que ayer ese señor que preside, que se llama Donald Trump, le dice, yo te voy a tratar como nadie te ha tratado, te he dado 13.000 millones de dólares. Y yo le digo, yo no los necesito, ¿entiendes? Pero si no los dan ujú, aquí, mucha gente cree que los necesito porque dependen de eso para que haya un boom económico. Ahora viene un boom económico, no sé si en una semana o en enero o febrero, pero va a venir un ujú, boom económico, es decir, 13 mil un boom. millones de dólares inyectados a esta comunidad, el que lo reciba, aquí va a haber trabajo por un rato. Entonces, Ujú. dentro de esa consideración, pues a mí me gusta que la gente asuma posición. Ahí te soy honesto, mi posición no es que es la correcta, es la mía. Y yo Claro, creo que claro. en ese capítulo 5 de los héroes y heroínas, pues a mí me trabajó de que alguien dijera, pues estos tipos me formaron a mí. ¿Está bien? A mí me formó la Ujú, izquierda, a mí me formó el independentismo. ¿Cómo tú quieres? O sea, yo soy bien cuadradito, pues yo no puedo claudicar. No fueron los que me formaron. Yo me peleo con mucha gente, pero con ese campo no. Yo los escucho, podemos tener diferencias, pero cuando me hablan, yo siempre les escucho. Que yo me formé ahí, que yo vengo de claro, ahí. sí, sí. Sí, eh, el libro, pues, por lo menos yo no trato de imponer mi visión, No, no, pero con que la vean, yo creo que cuando el buen lector, ¿verdad? Eso lo dice Pablo Quintanilla, un escritor del Perú, que dice que el buen lector, cuando entra un texto, entra con la secreta ilusión de que el texto pueda transformarlo. Y pues yo no impongo mi criterio, pero si lo quieren leer, con mucho gusto, ¿no? Acepto que lo lean y que reflexionen, porque al fin y al cabo el arte es para eso, ¿verdad? Y, y pues en el texto también, algo que quizás pues no hemos mencionado, el texto comienza vamos a buscarlo aquí, comienza con esta soy yo, ¿verdad? Y esta soy yo, ahí obviamente hay un elemento ahí de lo que es el sentirme orgullosa por ser afroantillana, ¿no? Y trabajo con mi físico, que a pesar de que soy blanca, ¿verdad? O blanca, eh, yo me siento muy orgullosa de mis raíces afroantillanas. Imagínate, yo nací en Guayama. Y Salinas, que lo mencionaste al principio, todos esos pueblos costeros tienen una historia muy interesante en términos de lo que es pues la cultura afrontillana. Y el sobre libro, todo que a partir del capitalismo incipiente de la familia Serrayé, nos esclavizaron a todos en el sur, porque los propietarios de la tierra eran ellos y de los esclavos que los esclavizaban. Así que la familia sí, Serrayé, más allá de Ron, lo que hizo es, eso sí que tienen las manos ensangrentadas, pero de eso hablaremos en otra ocasión. sí, Ahora estamos hablando de definitivo. este, Este, sí, sí, pero venir del sur es muy importante. Yo los otros días estaba por la Cuarta en Ponce, por el ah, aeropuerto, uh-huh, que eso le llaman la Cuarta por allí, y estaba chinchorreando un domingo antes, al otro domingo cerraron los chinchorreos. Y fui para ajá, allá y me dejó impresionado porque estaba metido en un sitio de muerte, ni de vida ni de muerte. O sea, no es tema de la muerte, es como de muerte, así como que. Y estaba de todo el muerte. mundo un domingo pasándolo bien. Entonces, cuando tú contextualizas eso, que lo que hay frente al aeropuerto eran tierras de la familia Serrayé, porque allí estaba la central Mercedita, y todo eso era un mundo de esclavos que tiene una historicidad no estudiada. Recuerda la Uh-huh, relación de nuestros ancestros allí muertos, desperdiciados por eso, y nuestro reconocimiento que hacen. En esa consideración, pues, yo creo que uno es pigmentación en la que tú quieras, pero uno adopta una identidad que me claro. permite un diálogo y en esa identidad yo me asumo. Así que yo veo eso y sí lo reconozco en tu trabajo. Mira que para mí, perdóname, ha sido muy interesante este diálogo, porque uno está leyendo para poder comentar, es decir, yo no estoy haciendo un estudio de tu trabajo, pero sí Claro. creo que hay que empezar
hablar de la gente que está diciendo cosas nuevas y que van ganando algunos méritos, porque por lo pronto para nosotros la prevención es importante, pero también es importante esta documentación de forma tal que tu trabajo se pueda conocer fuera de este momento, se queda grabado, la gente lo puede utilizar. Claro, Antes claro. de terminar, Lucía, explícame la sección 6. Tú les das un nombre, tú le llamas, ¿recuerdas que tú le llamaste a eso? Que no sé si Eh, son cuentos. pues mira, honestamente yo eh, eh, al principio que te había dicho que el libro pues sufrió muchos cambios desde el título, la estructura, porque los textos iban a estar pues regaditos por ahí, por diferentes partes de los llamados mandamientos, que eran los mandamientos al principio. Pero entonces, los días, ¿no? Estos cuentos surgen, algunos son cuentos, otros son pues historias pues que yo escuché, ¿verdad? De otra persona, algo que yo vi, por ejemplo, Boleto de Amor, el de la ínsula, que yo creo que esto es un micro cuento, más que nada, el de la ínsula, eh, el de Llegaron los Reyes, Halloween Tricotri, Mamá Lulú, Fátima, eh, casi todos. Yo te puedo decir que 95% son vivencias, son vivencias. Por eso yo le llamo memoria más que nada. Eh, yo empiezo por refugiada. eh, yo mencioné al principio que donde, ¿verdad? La casa de mis papás, en la parte de atrás hay un río. Y cada vez que hay un fenómeno atmosférico, no podemos quedarnos ahí. Siempre nos tenemos que ir. El río siempre ha sido muy benévolo con nosotros, porque nunca ha afectado la casa. Sí la ha rodeado. Y en María yo pensé que esa casa iba a ser, bueno, esa experiencia de María fue muy difícil porque yo vi la casa en el piso, pero gracias a Dios cuando llegamos, obviamente la casa tiene daños, pero ha seguido en pie y estamos en el proceso de renovarla, de reconstruirla. Este, pero quise escribir cuál es la experiencia de un refugiado, ¿no? De una persona que tiene que alejarse de su casa, ¿no? Para entonces buscar su seguridad, cosa que pasa cada vez que hay un fenómeno y más ahora con los temblores, el sur que ha sido tan maltratado. Eh, Así que esa experiencia quise presentarla. Ya entonces con Camilo era un personaje muy interesante en el barrio y también quise pues cantarle a su figura o presentar su figura. ¿No? Ese escrito surgió cuando me enteré que falleció y, y no lo vi más con su atavío militar, eh, dándole dándole forma, ¿no? A las caravanas de los velorios del barrio, ¿no? Antes en el barrio, cuando alguien fallecía, lo caminaban desde el principio del barrio hasta el final del barrio, que son unos cuantos, ¿verdad? Es un camino un poco largo, y don Camilo siempre estaba ahí, pues dando el tránsito vestido así como un militar, con un pito, y yo lo miraba siempre con mucha curiosidad, lo miraba, a veces me daba miedo, y cuando falleció, pues me impactó mucho. Fátima, ajá. Pero no, tenemos que terminar ahora porque ahora tenemos que entrar a otra actividad. Pero Sí, vamos a darle ahí, lo que vamos a invitar a nuestros lectores y lectoras es que te lean, que busquemos lo que me hicieron mi cuna, el libro de la compañera Lucía Cruz, Lucía Margarita, y darte las gracias por haber compartido con nosotros este momento, porque en él logramos hacer varias cosas, dialogar con una profundidad que normalmente no hacemos, más allá de que me encantan tus poemas, no me encantan, de eso no se trata, es tratar de entender esto. E invitamos a los lectores y lectoras, a los seguidores del
Club de Lectores del Pozo Antillano y Pasillo del Sur, que te busquen. Esto se va a quedar depositado en varios sitios. Uno es en la página de Facebook de nosotros y otro va a ser en el canal de televisión de nosotros, y que te exploren. Y luego que te sigan, que te lean, que te inviten a leer, porque sin lugar a duda lo que tú has hecho sabe a sur, no a norte, no a centro de la isla, a Claro. sur. Y el sur, como dice la película esa, también existe. A nombre Claro. de todos nosotras y todos nosotros que trabajamos en este proyecto, Adrián, que está en los controles en la producción, Adrián Siaca, a este servidor Daniel Nina, de verdad, Lucía, gracias por existir en el tercer certamen del Club de Lectores de la microliteratura del Pozo Antillano, y seguiremos conversando. Un placer conocerte y estar contigo aquí. ¿Ok? Claro, muchísimas gracias, me honran y me pueden conseguir en las redes sociales a través de Lucia Margarita o Los que me hicieron mi cuna de Lucía Cruz. Así que, Muy bien. gracias. Hasta la próxima semana, entonces. Muchas gracias a todos y a Hasta todas. luego. Gracias.